Alguien me preguntó, oye Diego, ¿qué manga te llevarías a una isla desierta? Y no dudé en responder, One Piece. Lleva por ahora más de 1100 capítulos, algo que te garantiza lectura para rato. Te brinda aventuras, acción, drama, humor. Está escrita pensando en su final, desde el principio, dejando pistas, ofreciéndose a la relectura y nuevas interpretaciones. Pero es que además, no te llevas solo una historia, te llevas un universo entero que se siente vivo con las historias de muchos de sus personajes, tan bien construidas con tanto peso propio que darían para producir animes independientes de indudable calidad. Y una de esas historias es de la que vamos a hablar hoy, la historia de Kuma. Esta retrospectiva en el manga te empuja a sacar de la estantería el tomo 50 para releer ese primer encuentro del personaje con los Mugiwara. Y apreciamos con otro sentido las pausas de Kuma, observando el sacrificio y la valía de los compañeros de Luffy. Sin duda estamos ante un arco lleno de revelaciones, dentro de una historia que se acerca poco a poco hacia su final. Muy poco a poco, con muchos frentes abiertos, con muchas subtramas, lo que hace que saltemos de un escenario a otro, continuamente, y más aún, que saltemos en el tiempo. Entre eso, las esperas entre capítulo y capítulo, y como estés leyendo alguna otra obra, pues es normal que a veces te pierdas, o por lo menos a mí me pasa, llego a olvidar algunas cosas. Así que creo que este vídeo nos va a venir bien a todos. Pongo los recuerdos de Kuma como ejemplo, que son los recuerdos que Bonnie encontró en la burbuja formada por su father. Los vemos a partir del capítulo 1095, pero esto viene del episodio 1072, cuando Bonnie perseguía a Vegapunk para vengarse por lo que le hizo a su padre. En un momento que Luffy y los demás se descuidan, ¿dónde está Vegapunk? ¿Dónde está Bonnie? Y los dos corriendo uno detrás del otro hasta acabar en la parte del laboratorio donde se esconden esos recuerdos. No sin antes que el científico, convertido en bebé por el poder de la pirata, advierta a Bonnie que no debe tocar esa burbuja. En el capítulo 1074 volvemos a saber de Bonnie, que contempla los recuerdos de la infancia de su padre como esclavo. Ella trata de ayudarle, pero no puede interactuar, y aunque es muy duro para ella, continúa indagando en el pasado de su papá, retoma el contacto con la burbuja. Y en el 1078 apenas muestran 3 paneles meramente visuales para entender que mientras la trama principal sigue su curso, Bonnie sufre por ver los recuerdos de su padre, ahora conocedora de toda la verdad. Y creo que no volvemos a saber más de ella hasta el capítulo 1089, cuando han rescatado a Vegapunk y los Mugiwara han vencido a York, la traidora. Y ahí está Bonnie con Luffy y los demás, pero con un comportamiento diferente al de antes, que habla con admiración sobre los compañeros de Luffy. Una Bonnie entregada, dispuesta a ayudarlos en todo, y que ya no desea matar a Vegapunk. Y no vamos a saber qué ha producido ese cambio hasta dentro de unos cuantos capítulos, pero sí vamos intuyendo por los comentarios de personajes que la conocían de antes que Bonnie no tiene la edad que quiere aparentar. Tanto Vegapunk como Kizaru la tratan continuamente como una niña pequeña, y esta pirata llegará a enfrentarse contra el mismísimo San Saturn, Saturnino para los amigos, aunque acabará atrapada entre sus garras a punto de ser ejecutada. Y como siempre, antes de una aparente muerte, vemos pasar ante sus ojos la vida de ese personaje, recurso literario para empatizar y acentuar la pena por la pérdida. Pero en este caso, más que la vida de Bonnie, es la vida de Kuma la que vemos, porque ahora sus recuerdos, su conciencia está dentro de Bonnie, y al momento presente queda ahí, sin saber qué le va a ocurrir a Bonnie. Tenemos a todo el ejército apuntándola, y también tenemos a Saturnino agarrándola de la mano a punto de espachurrarla. Y hemos tenido que esperar hasta el capítulo 1095 para saber qué vio Bonnie en la burbuja de Kuma, desde el 1072, y en medio trama, subtrama y recuerdos de otros personajes. Y sin embargo, lejos de que ese desorden haga la obra caótica, se siente que el autor aparca las cosas y las retoma cuando conviene, pero sin dejarse nunca nada olvidado. Kuma ha sido un personaje con el cual pocos habríamos podido empatizar hasta ahora, por su frialdad, siendo un cyborg cada vez con menos emociones. Y es increíble cómo a través de su historia han hecho que lo veamos de otra forma totalmente distinta, y lo amemos. Lo que sí que supimos siempre es que era alguien que por alguna razón se estaba sacrificando, y que tenía que haber sufrido mucho en su vida, hasta perder su humanidad. Y estos recuerdos nos ratifican que su vida fue un sufrimiento constante, que nació para sufrir. Me imagino a Oda dibujando al personaje pensando cómo destrozarle más la vida. ¿Qué es lo siguiente más doloroso que le puede ocurrir? Ya está, se lo robaré todo, literalmente, todo lo que consiga se lo quitaré. Su padre, su madre, el amor, su hija,
incluso su propia existencia, su propio ser, su humanidad. Y no lo mataré hasta que no le quede nada, porque eso sería benevolente. Por eso digo que una vez que lo pierda todo, no sería de extrañar que este personaje muriese, porque sería consecuente con su existencia, con su forma de vida. Sin embargo, yo soy de los que piensan que Kuma se merece vivir más que nadie, se merece un buen final, o sea, ha perdido la mitad de su vida, sufrimiento tras sufrimiento, pero aún le queda mucho por vivir junto a su hija. Y antes dije que Kuma nació para sufrir, pero este personaje tiene otro propósito en la historia mucho más noble y heroico. Los acontecimientos que truncan su felicidad pudieron haber dado origen al villano más despiadado, con razones de sobra para odiar al mundo, y por el contrario no conoce el rencor, porque en ese gran, enorme cuerpo solo hay cabida para el amor. Jamás dejó de ambicionar liberar y ayudar al mundo, lo que hace su historia mucho más triste, porque no se merece nada de lo que le ocurrió. Bueno, pero la vida no es justa. Repasemos sus tragedias. Desde pequeñito, castigado por ser un Bacania, esclavizado junto a sus papás. Veremos qué vinculación tiene esta raza con Nika, que conocen muy bien su leyenda. Por ahora parece que los gigantes es un nexo de unión. Se dice que los Bacania tienen sangre de gigante. Y relacionado con Joy Boy hemos visto cosas muy grandes, desde antiguos amigos o conocidos hasta un sombrero de paja. La leyenda de Nika, que le contaba su papá, se convirtió en esperanza para seguir adelante aun a pesar de su mierda de vida. Y siendo aún niño, con sus padres ya muertos, los Tenryubito celebran en God Valley una competición de caza de esclavos, entre los que se encuentra el pequeño Gran Kuma. Esto fue hace exactamente 38 años, y los nobles mundiales escogieron esta isla por dos razones: aprovechar el torneo para cazar a sus ciudadanos y apropiarse de esta isla y de sus recursos naturales, y de paso castigarla por llamarse Valle de Dios, los muy ególatras. Por supuesto, la isla está repleta de barcos de la marina, asegurando que nadie pueda escapar. Lo que aquí ocurra quedará borrado de la historia. Kuma se hace amigo de otros niños en su misma situación, que planean lo imposible, fugarse. Ellos son Ivankov y Ginny. Ginny, experta en pinchar las comunicaciones, filtró al exterior los premios de la competición, dos frutas del diablo, una de ellas capaz de convertir a quien la coma en un dragón azul, y la otra con la capacidad de transportar a la gente a otros lugares. Esto provocará que codiciosos piratas de todo el mundo vengan para hacerse con el tesoro, causando el caos y creando una posibilidad de escapar. Y entre los temidos piratas que llegan a la isla se encuentra la banda de Rox y los piratas de Roger. La idea de los niños es escapar con el poder de la fruta Nikyu Nikyu, y aunque sufren percances, lo logran. Es así como Kuma se hace con el poder de la fruta de la zarpa. La otra fruta la roba Big Mom, que como ya era usuaria de otra fruta, acabará dándosela a Kaido, explicando así por qué este le debía un favor a su compañera. Los niños logran escapar, Ivankov se separa para correr aventuras, y Kuma y Ginny vivirán juntos en la iglesia del reino de Sorbet, surgiendo así el amor entre ambos. Pero es que todo esto de God Valley conecta con otro dato muy importante que se revela en el tomo especial que regalaron a los que asistieron a ver la película Red. Hace 38 años, Roger no se fue de God Valley con las manos vacías, ya que él y su amigo Rayleigh encontraron un cofre con un bebé de 1 año. Ese bebé era Shanks. Así que haber conocido más del suceso de God Valley sirve para dejarnos pistas sobre el origen del pelirrojo, o más bien sembrar más dudas. ¿Qué hacía en un cofre? ¿Se metió por voluntad o alguien lo escondió para protegerlo? ¿Tiene relación con los Tenryubito? Lo hemos visto mantener conversaciones secretas con el Gorosei. Está claro que es una persona que esconde muchísimas cosas, que es alguien especial, que sabe más de lo que dice. Pero volviendo con nuestro Kuma, ahora de 20 y tantos y ejerciendo como cura, y viviendo con Ginny, descubrimos cualidades de su poder. Cuando extrae el dolor de las personas y forma esa enorme burbuja, alguien debe absorberla, porque si no, ese dolor no desaparece y volverá a la persona que le pertenece. Así que él absorbe el dolor de todas las personas que trata de curar, siendo un mártir que sufre por los demás. Toda su vida es un continuo sufrimiento, pero nada importa si los demás están bien. Él será feliz. Y ahora es cuando nos damos cuenta que él salvó la vida de Luffy cuando extrajo su dolor, y se la dio a su compañero porque alguien tenía que recibir todo ese daño para que no volviese de nuevo a Luffy. No solo Zoro demostró ser capaz de recibirlo, sino que además demostró su valía y compañerismo. En un momento Kuma piensa, es que esto ni yo mismo podría resistirlo, quedaría inconsciente. ¿Cómo él iba a absorber el dolor de Luffy, aunque quisiera salvarlo, y quedar inconsciente frente
al supuesto enemigo. El déspota rey del reino de Sorbet, que sueña con ser un tenrubito, pretende deshacerse de los pobres convirtiéndolos en esclavos. Kuma y Ginny se rebelan y acaban en prisión, para después ser rescatados por Ivankov acompañado del revolucionario Dragon. Y así todos juntos se lanzan a salvar el mundo bajo la bandera del ejército revolucionario. Pero como la tragedia siempre se cierne sobre el pobre Kuma, Ginny acabará secuestrada y en manos de los tenrubito como esclava durante 2 años. La liberan cuando contrae una enfermedad mortal y encima la pobre dice: ¡qué suerte! Que me han soltado porque estaba enferma. ¡Qué suerte de estar enferma! ¡Oh, Dios! Claro, eso lo hace más triste. Pero la cosa puede ponerse peor. Kuma jamás pudo casarse con Ginny, pero Ginny se casó con el tenrubito a la fuerza y viene con una hija, que nos podemos suponer que fue varias veces. Y aunque nunca pudo despedirse de Ginny porque no llegó a tiempo, prometió cuidar a esa niña como si fuese suya. Podría odiarla porque es el resultado de algo traumático y es hija, tiene sangre de tenrubito, pero no, la vio como un tesoro porque él siempre encuentra el lado positivo de las cosas y la sangre de la persona que más amó está en esa niña. Le recuerda a Ginny. De hecho, las dos son unas glotonas. Cuidándola y estando con ella de alguna forma conserva a Ginny. Y cuando parece que las cosas van a ir un poquito mejor, que les van a dejar vivir, resulta que la pequeña Bonnie empieza a manifestar la misma enfermedad que su madre. Mientras trata de proteger a su hija, se enfrentará de nuevo al tirano rey Bekori, derrocando su gobierno y convirtiéndose por petición del pueblo en el nuevo rey del reino Sorbet. Aunque Kuma pronto pasará la corona al noble anterior rey Bulldog. Este suceso dará origen a uno de los apodos de Kuma, Tirano, y es que el rey Bekori, tratando de recuperar su reino, pedirá ayuda al gobierno, irá con la marina y dirá que tiene que recuperar ese reino que ha sido arrebatado a la fuerza por un tirano, que es Kuma. Por supuesto, Kuma hundirá esos barcos y quedará en el trono quien debe estar, que es el rey Bulldog. Pero el mote se le quedará. Y justo a la vez Bonnie, no sabemos dónde la encuentra, pero se come la fruta Tosi Tosi y adquiere los poderes que le permiten cambiar por ahora de edad. A ella. También puede hacerlo con sus objetivos, pero de momento solamente utiliza ese don con ella misma. Kuma se aleja de la isla ahora que se busca su cabeza y recorre el mundo para encontrar la cura que salve a su hija. En ese viaje visitará países que nos sonarán porque son lugares a los cuales envió a los Mugiwara cuando los enfrentó en Sabaody. Ahora, en retrospectiva, entendemos que mandó a cada uno de ellos al lugar más propicio para mejorar sus habilidades. Los preparaba, los enviaba a un entrenamiento para fortalecerlos. Finalmente, Kuma encuentra quién puede curar a su hija gracias a Dragon, que le recomienda visitar al científico Vegapunk. Y de nuevo, para continuar con la tragedia de la vida de Kuma, la curación de Bonnie tiene un alto precio. Kuma deberá convertirse en un cyborg a las órdenes del gobierno y perder toda su voluntad, coincidiendo en el momento en el que su hija sea curada del todo. Además de eso, el gobierno creará un ejército de clones Kuma. Y también nos descubrirá por qué los clones son llamados pacifistas, porque es así como el propio Kuma se definió ante Vegapunk. 2 años tardará el proceso de transformar a Kuma en cyborg, y antes de ello Bonnie será curada, pero el ejército los separará y mantendrá secuestrada a Bonnie hasta que Kuma pierda totalmente su consciencia, o sea, que ni siquiera podrá encontrarse con su hija una vez curada. Por lo menos los 6 primeros meses del tratamiento lo pasarán juntos en Egghead, padre e hija conviviendo con Vegapunk, Kizaru y Sentomaru, explicando así por qué esa confianza y cercanía entre ellos. Durante esos 6 meses y hasta completarse el tratamiento de ambos, Kuma ejerce como Shichibukai para el gobierno. En sus viajes conoce a Luffy. Genial frase cuando le dice a su amigo Dragon: he conocido a un niño que puede estirarse, teniendo en mente Kuma que puede ser el salvador que tanto espera. Y Dragon le dice: si quieres matarme, continúa hablando, porque un hijo es el punto débil de un padre. O sea, si el gobierno se entera, irán a por el hijo para someter al padre. Y Kuma pone esta expresión porque comprende a su compañero, viéndose reflejado, teniendo a su pequeña en manos del gobierno. Él está en la situación que Dragon quiere evitar. Cuando Bonnie estuvo totalmente curada, logra escaparse de sus vigilantes usando las habilidades otorgadas por la Tosi Tosi, que vemos que va más allá de cambiar la edad. Eso implica un cambio físico, así que puede de alguna forma deformar o cambiar el tamaño de partes de su cuerpo, recordando a la forma de luchar del dios Nika, inspirada por las leyendas que su papá le contaba. El plan de Bonnie es lanzarse a la mar para reencontrarse con su papá, y así acabará convirtiéndose en una temida pirata que va dejando atrás un rastro de ancianos y niños heridos, ganándose la imagen de alguien despiadada, cuando en realidad son los marines a los que se enfrenta que convierte en niños o ancianos. Y muchas veces estuvo cerca de encontrarse con su papá, pero Kuma jamás se dejó ver, cumpliendo el trato que le hizo al gobierno. Por lo menos sí pudo comprobar que su hija está bien y se vale por sí misma.
El último capítulo rememora momentos en los cuales Kuma ha estado presente, desde su perspectiva, conociendo lo que piensa de las hazañas de Luffy, o viendo lo fuerte que se hizo Bonnie. Lo que ocurrió en Sabaody cuando Luffy se rebeló contra los Tenryubito le demostró a Kuma que Luffy podría cambiar las cosas, así que después de enviarlos a distintos lugares para que se preparasen, y antes de perder la consciencia del todo, pidió como su último deseo ser programado para proteger el barco de Luffy, hasta que regresasen 2 años más tarde. Que no es que esté convencido que Luffy sea el nuevo Nika como una especie de reencarnación, o el Mesías al cual está esperando, sino que confía en que por su forma de actuar y después de todo lo ocurrido, tenga esa voluntad de cambiar las cosas. Y antes de olvidar su vida, por petición de Vegapunk para la investigación, Kuma hace una copia de todos sus recuerdos en una burbuja, igual que hacía con el dolor de las personas. Si alguien toca esa burbuja, desaparecerá. Pero Vegapunk tiene métodos para analizar la burbuja sin tocarla. Y es tan buena esta persona que cuando está a punto de morir, entre comillas, porque de alguna forma Kuma muere, en ese momento, si deja de ser él, si pierde su voluntad, su último pensamiento es ¿a cuánta gente habré causado problemas durante mi vida? Mientras Vegapunk responde tu muerte sí que será un problema para la gente que te quiere. Hay unos paneles muy bonitos en los que Kuma aparece corriendo, porque la vida es una carrera de fondo y no es fácil. Él se esforzaba continuamente para seguir adelante. Mientras corre, va creciendo y recuerda a la gente importante que ha pasado por su vida, ordenada cronológicamente. Esas personas representan etapas de su vida, que siempre ha sido un sufrimiento, pero jamás ha dejado de avanzar. Y hay un momento en el cual recuerda a Ginny en la etapa que desapareció, y en la carrera de su vida ese fue el momento que casi cae. Sin embargo, la aparición de Bonnie hace que de nuevo se yerga, se recomponga y continúe la carrera, motivado además por la promesa de Vegapunk, que la curará. Y finalmente, Kuma se aleja en el infinito, desaparece, pero ese desvanecimiento del personaje es una representación de lo que ha ocurrido, porque ya no hay Kuma, se ha ido Kuma. Es aquí cuando esto casa con la escena que vimos muchos capítulos atrás, Bonnie llorando después de haber visto las memorias de su papá y escuchar sus últimas palabras, feliz 10º cumpleaños. Pero lo triste es que los recuerdos de Kuma han desaparecido para siempre, y yo tenía la esperanza de que, tal vez si Kuma volvía a tocar esa burbuja, recuperase su esencia, recuperase su ser, porque es como, vale, es una copia de seguridad. No sé si llegaría a ser realmente él, pero bueno, es Kuma, es su espíritu dentro de él y ahora recuperaría sus recuerdos. Podría volver a ser Kuma. Pero es que ya no hay esa posibilidad. Sin embargo, voy a hacer como hace Kuma y me voy a quedar con lo positivo. Esos recuerdos no se han perdido. Han acabado en la persona más importante que podía haberlos, en su hija, y viven en su hija. Kuma vive en su hija. Ha podido conocer toda la verdad y que su padre jamás dejó de enviarle cartas. ¡Qué hija puta esa del Zipi! En fin, sin duda una historia súper triste. Yo creo que la más triste que hemos... Pues, yo creo, no, sin duda. Es el personaje más sufrido de todos. Maravillosa One Piece. Espero que os haya gustado. Siento que haya sido tan resumen, pero bueno, aún así creo que puede venir bien para refrescar todo. Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos y todo eso. Nos vemos, familia, en el próximo vídeo. Se os quiere.